Gracias, Señor. Gracias. Muy bien, pueden sentarse. Gracias a todos. Steven está de licencia, pero lo vamos a utilizar para algo que vamos a hacer. Está de licencia. A modo de tratar de entender cómo van comprendiendo este tema, ¿de qué estamos hablando? El caballo de la fe. Y el subtema en el que estamos ahorita es el poder Geburah o Geburah. Entonces, Steven, ¿qué vas a hacer? Quiero que voluntarios me levanten su mano si me quieren compartir qué han aprendido o qué han experimentado del poder Geburah en estos días. ¿Alguien ha tenido experiencias en estos días en los que han necesitado que el Señor los toque con el poder Geburah o algo que les ha pasado? ¿Alguien que quiera compartir eso? Le puedo decir por qué, ¿ok? ¿Alguien que levante su mano, un valiente? No tienen que compartir, mire hermano, yo estaba luchando contra este. No. Solo cuéntenos, yo necesité en estos días que el Señor hiciera tal esto y lo hizo a través de esto. ¿Alguien tiene algo que compartir? Janet, por favor. Steven, dale el micrófono a la hermana Janet. Sí. Sí, bueno, en ese tiempo que pues yo pasé quebrantada de salud, yo le comentaba a la pastora, fue el tiempo en el que yo me sentía la persona más débil, la cristiana más débil y me sentía culpable. Pero todo esto, todas las prédicas que yo escuché en ese tiempo y esto que usted nos ha estado enseñando, Sí. entonces el Señor me hacía ver y me hacía entender Sí. que cuando me siento más débil, como lo dice la palabra, entonces soy fuerte, pero no en mis fuerzas, Sí. sino en el poder Geburah de Él. Muy bien. Y en cualquier circunstancia en la que yo me haya encontrado o me vaya a encontrar más adelante, si me siento débil, pues debo de gozarme, porque entonces el poder del Señor va a reposar sobre mí y me va a levantar de cualquier circunstancia en la que yo me encuentre. Muy bien, un aplauso para el Señor, por favor. Alguien más, otro valiente. No tengan temor, no tengan pena, nadie los va a juzgar ni nada, no le vamos a decir, oye hermano, ¿qué le pasa? ¿Alguien más? Allá, hermana Isela, por favor. Steven. Gracias, no te dimos descanso al final, Steven. Bueno, yo, pastor, he estado luchando con sentimientos, afectos Sí, negativos. claro. Entonces, llegó un momento en que yo decía, bueno, si el pastor nos dijo que tenemos el poder Geburah aquí adentro, y yo lo creo porque Sí. aquí está el Señor. Y eso, sin embargo, me ha ayudado Okay. a que lo que yo sentía empiece como a disminuir. Sí. Y he sentido que me he liberado, o sea, de cosas que me dominaban. Muy bien. Así que yo siento que el Señor sigue trabajando en mí. Amén, amén. Un aplauso al Señor, por favor. ¿Alguien más? Hermana Emilia, por favor, ahí. Bueno, Son solo mujeres, hermano. ¿Y qué pasa con los hombres? Ah, después Gonzalo. Ah, los dos en uno, ok. bueno, ustedes saben pues cómo ha sido nuestra situación con ese proceso Sí, y, y una de las cosas que al inicio la pastora me decía, órale al Señor que cómo Él quiere mostrarse en este tiempo. Y, y una de las alabanzas que cantábamos hoy, que Él es el que adiestra las manos, ¿verdad? sí. Para la batalla y realmente no somos nosotros, definitivamente es Él. Él es el que pelea por nosotros, Él es el que nos cuida. Y, y definitivamente lo hemos visto palpable nosotros. Para nosotros un día es un milagro, definitivamente. Y el Señor es misericordioso porque a la fecha de hoy Él nos ha cuidado, nos ha sostenido y lo va a seguir haciendo. Y definitivamente, aunque la situación a veces han sido difíciles, días han sido bien, días han sido difíciles, Él es el que pone ese pensamiento, ese sentimiento de que Él es el que lo está sosteniendo a uno. De que aunque uno vea que el panorama no está bien, definitivamente Él se manifiesta y pone esa paz, esa calma y lo saca adelante. Amén. Un aplauso al Señor, por favor. Y en serio, no va a hablar ningún hombre. No han tenido ninguna experiencia con el poder Geburah. Ahora que saben, hermana Ileana, ahí está, por favor. Siguen con poder las hermanas, miren. Solo comentarles cuando yo aprendí sobre el poder Geburah y lo que me ha sostenido. Sí. Hace 30 y pico de años yo tuve un cáncer linfático terminal
y cortaron el nervio frénico derecho, por lo cual mi pulmón del lado derecho no se expande. Todos nos quedamos así como en el signo de interrogación, hermano. Tan lindo, o sea, el Sí. lado derecho de mi pulmón no se puede expandir porque no se baja el músculo diafragmático. Entonces yo tengo una insuficiencia respiratoria del 60% déficit. Entonces, una de las cosas que había estado como recordando de parte de Dios con el poder Gebura era el hecho de lo que para mí significa viajar. Cada vez que yo me subo a un avión, yo empiezo en una crisis, porque los primeros 10.000 metros, que es lo que tiene que subir el avión, los aires de los aviones se apagan para poder subir. Eso significa para mí dejarme sin oxígeno. Y ese último viaje que acabo de hacer, tenía rato de no vivirlo. O sea, y justamente cuando sucedió eso, yo empecé a sentir como no respiro. Y yo viajo con un concentrador de oxígeno, pero no lo puedo usar dentro del avión. Y en ese momento recordé justo esa enseñanza. Y le dije al Señor, si tú no me ayudas, yo llego muerta cuando lleguen a los 10.000 pies. O sea, yo necesito de verdad que tú me ayudes para cumplir este propósito. Y realmente Él lo hace. Vivir cada día en un milagro donde un segundo de respiración vale, amados. El grito, el salto, saltar y gritar al mismo tiempo, hay personas que no lo podemos hacer. Y es allí donde yo veo realmente cómo el poder que burá del Señor nos da esa fuerza para adorarlo con libertad. Así que eso pasó. Amén, amén. Un aplauso al Señor, por favor. Último, un hombre necesito. ¿Alguien un hombre? Por favor. Ninguna experiencia con el poder Gebura. ¿Qué pasa, hermanos? Usen el poder Gebura para vencer la timidez. Está bien. Son cortos de palabra. A ver, Mike. Eso, ahí está. Ya ven, ahí salió el poder Gebura. Ajá. Sí, yo esta semana que pasó sentía, estaba afanado, me sentía sin fuerzas. Creo que por muchos temas, quizás había incluidos laborales, personales, familiares. Yo me sentía debilitado. Yo decía, Señor, ¿dónde estás? Porque necesitaba de su fuerza. Pero lo que le quiero comentar es que ahora con la palabra que nuestra pastora nos dio, que el Señor nos habló, hubo algo que me hizo clic, porque cuando yo iba manejando en mi vehículo, iba cansado, iba sin fuerzas. Creo que ustedes entenderán ese término. Yo iba sin fuerzas y toda la semana había sido bien pesada, bien agotadora, pero yo no encontraba la fuerza del Señor. Yo no entendía qué era, yo solo sentía molestia, sentía carga, no sé ni cómo me sentía. Sí. Entonces, llegó un momento que me pasó algo. En lo que iba manejando, yo vi que había una persona que sus piernas no las podía usar. Y entonces estaba sentado en la acera y estaba vendiendo bolsas de basura, jardín, cosas así. Entonces, en ese momento que yo me sentía débil, debilitado, sin fuerzas, como les explico, entonces algo me dijo en mi corazón, dale dinero a ese hombre. Entonces vine yo y empecé a buscar lo que anduviera ahí en el vehículo, en mi bolsa. Entonces vine yo, lo tomé en mi mano y me orillé lo más que pude porque él estaba en la acera y yo le dije, toma, aquí te regalo. Y entonces, muchas gracias, me dijo, pero pasó algo peculiar en ese momento. Cuando yo hice ese gesto, y obviamente yo me fui, seguí mi vehículo, yo empecé a sentir algo extraño en mi corazón, así como un sentimiento como de satisfacción, pero había algo que no cuadraba en eso, porque yo venía de estar afanado, sin fuerzas, triste, no sé, de muchas maneras, enojado, pero cuando yo hice ese acto, yo empecé a sentirme ¿cómo les puedo explicar? Como un sentimiento de satisfacción o de placer. En ese momento el Señor puso un pensamiento en mi corazón y me dijo, así es como uno oculta que tiene pecado en su corazón. Entonces yo me quedé asombrado, admirado, porque yo dije, muchas veces nosotros nos confundimos, porque si nosotros le damos a la persona que necesita, nosotros cubrimos nuestro pecado y cubrimos nuestra falta con una acción de bondad, digamos, en ese momento mi pecado estaba siendo oculto porque a lo mejor yo andaba en enojos que no había entregado al Señor, entonces me sentía con esa carga espiritual,
Pero en ese momento que yo di al necesitado, hubo algo que escondió el pecado que había en mí. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? De que el Señor en su misericordia y con su poder vino y me enseñó dónde estaba mi problema. Y en ese momento yo le dije, Señor, perdóname, porque yo lo que había hecho estaba haciendo a un lado que tenía pecado dentro de mí. Entonces yo lo que hice fue querer cubrirlo, pero sé que fue por la misma misericordia del Señor, porque el Señor fue el que me puso en mi corazón que tenía que darle a esa persona. Ni siquiera yo andaba pensando a quién ayudo, a quién le doy y quién necesita, porque necesito que el Señor me libre de esta culpa que ando de pecado. Pero yo entiendo que el Señor en su misericordia me permitió ponerme el sentir, poner la persona que estaba ahí, darle lo que sentía, sentir el sentimiento de satisfacción en mi corazón para mostrarme que lo que necesitaba era arrepentirme y el Señor poder levantarme. Amén. Un aplauso al Señor, por favor. Gracias, Mike. Gracias, Steven. El hermano Townsend, predicando una vez en Guatemala, a mí me sorprendió algo que dijo. Dijo lo siguiente: a veces, como creyentes, tenemos el pecado de enamorarnos de lo que sentimos. Y me puse a pensar, ¿cómo así? Dice, somos creyentes, amamos al Señor, probablemente hacemos obras, ayudamos o hacemos esto, lo otro, como le decía el Señor a las iglesias de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que tenía buenas obras y todo lo demás, pero que le faltaba su primer amor. Y el hermano Townsend decía, muchas veces somos creyentes que tenemos obras, pero nos enamoramos de lo que sentimos cuando hacemos esas buenas obras. Porque nos sentimos bien, nos sentimos que hemos sido buenos creyentes en el momento que hacemos esas buenas obras. Y en el momento en que yo me empiezo a enamorar de lo que hago o de lo que logro, en ese momento estoy quitando mi mirada del Señor. Entonces tengan cuidado con eso, por eso lo mencionaba porque lo dijo Mike. Muchas veces hacemos algo, logramos algo probablemente en nuestra jornada espiritual y nos enamoramos de lo que sentimos. Decimos, wow, qué impresionante lo que logré. Y siempre les he dicho, pensamos que vamos a impresionar a Dios y que Dios va a decir, no. Hay que parar todo esto porque miren a mi hijo y miren a mi hija lo que está haciendo. Hay que parar la adoración celestial porque mi hijo y mi hija hicieron algo que me asombró. Con nada de lo que hagamos vamos a poder sorprender a Dios, porque Él es quien produce en nosotros el querer y el hacer. Amén. Así es que vámonos por favor a 2 Corintios 12:9. Voy a tratar de continuar como lo hice la semana pasada y tratar de terminar temprano para que puedan disfrutar su domingo y puedan nada más recibir la porción que necesitamos para hoy. Amén. 1 Corintios 12:9. Y bueno, estamos hablando acerca del poder Gebura, de este poder sobrenatural, espiritual, que está en Cristo y que Cristo tiene en nosotros cuando nosotros aprendemos a morir a nosotros mismos. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 30? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué dice Juan 3:30? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Si hay mucho de Cristo en nosotros, es fácil entender que va a haber mucho poder Gebura en nosotros. Si hay menos de Cristo en nosotros, obviamente va a haber menos poder Gebura en nosotros. ¿Estamos? Y vimos el ejemplo del rey David, ¿se acuerdan? El rey David conoció el poder Gebura, lo levantó a lo largo de su vida. Díganme ustedes cómo un muchacho adolescente puede matar a un león. ¿Cómo un muchacho adolescente puede matar a un oso? Solamente a través de un poder sobrenatural en él. Solamente a través del poder Gebura que operaba en la vida de David. Y se acuerdan que al final de su vida, cuando leímos ahí creo que estaba en Primera de Crónicas, ¿se acuerdan? O Segunda, no me acuerdo, la semana pasada lo vimos. Cuando él está hablando acerca de que ya su tiempo está cerca para morir, él dice, tuyo es el poder, oh Jehová. Le dice al Señor, tuyo es el poder Gebura, tú lo tienes en tu mano y tú se lo das a quien quieres. ¿Por qué?
Porque David había conocido el poder Gebur a lo largo de su vida. Luego hablamos un poco acerca del ejemplo del Señor Jesús, ¿se acuerdan? ¿Qué les dije acerca del Señor Jesús? ¿A dónde el Señor Jesús fue lleno o fue llevado por el Espíritu? ¿A dónde? ¿Y qué dice cuando volvió del desierto? Lo que leímos en Lucas 4. ¿Volvió en qué? Dígalo, ¿volvió en qué? Volvió en el Gebura del Espíritu, dice. Por así decirlo, Cristo venció la tentación en el desierto, venció la prueba en el desierto y por eso volvió en el poder del Espíritu. Hermanos, ¿a dónde encontramos el secreto del poder Gebura? Sino en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio del desierto, es donde podemos recibir una nueva porción de poder Gebura. Y hablábamos también acerca de los obstáculos. ¿Se acuerdan que les enseñé sobre los obstáculos? ¿Qué son los obstáculos si los dejamos en las manos de Dios? Díganlo fuerte. ¿Qué son los obstáculos si se los entregamos al Señor? Peldaños, escalones. Vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Yo no sé qué tipo de obstáculos están enfrentando ustedes ahorita en esta semana. No sé. Probablemente sean laborales, probablemente sean financieros, probablemente sean emocionales, probablemente sean espirituales, de la índole que sea. Póngale usted su nombre. Pero ahora mismo yo quiero pedirles que bendigan al Señor y alaben al Señor por ese obstáculo que se ha puesto en sus vidas en este momento. Háganlo. Pónganse de pie, denle un aplauso al Señor y bendíganlo por los obstáculos que hay en este momento en su vida. Porque ya aprendimos que esos obstáculos, cuando se los entregamos al Señor, se convierten en peldaños y en escalones que nos hacen ir más arriba en nuestra jornada espiritual. Usted sabe los peldaños, usted sabe los obstáculos que son. Bendiga al Señor por eso hoy. Dígale, te alabo, te bendigo por esta situación. Te alabo y te bendigo por este obstáculo en el camino. Porque en este obstáculo yo puedo encontrar el poder Gebura para mí. Gracias, 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 Señor. Amén, amén. 2 Corintios 12. ¿Cómo se sintieron de bendecir al Señor por el obstáculo? Ok. 12. Versículo 7. Del 7 al 10 vamos a leer. Cuando lo tengan me dicen un amén. Lo vamos a leer todos juntos, ¿ok? Vamos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, siga, me fue dado, perdón, segunda de Corintios. ¿Qué les dije? Primera. Ahí van a disculpar, hermano. Ya me van a pegar. Segunda de Corintios 12. Son bromas. Ok, ¿lo tienen? Vamos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me afetee, para que no me enaltezca sobremanera. Siga. Respecto a lo cual, siga, siga. Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Siga. Por lo cual, amén. Bien, ahora les voy a mencionar varias cosas.
Les voy a mencionar por lo menos 3 características que el apóstol Pablo dice acerca de su aguijón de la carne. Y hemos enseñado sobre el aguijón de la carne, pero hoy vamos a tratar de profundizar un poco más en eso. Número 1, el aguijón de la carne le fue dado al apóstol Pablo, le fue señalado. Es decir, no fue una casualidad. Él usa la palabra dado ahí. ¿Ven? Me fue dado. Comencemos por ahí. El apóstol Pablo recibió un aguijón de la carne de parte de Dios. ¿Qué entienden por la palabra dar? Es un regalo, una dádiva, un regalo, un don. Por lo tanto, el aguijón de la carne es un regalo. Y a nadie se le rechaza un regalo, ¿no? Póngale nombre usted a su aguijón de la carne, porque el aguijón de la carne, ya hemos hablado sobre eso, significa todo aquello que me incomoda. Significa todo aquello que no me gusta. No sé si en otro país se va a entender de otra manera, pero que puya. Busquen esa prédica, está en YouTube. Yo les enseñé sobre el aguijón de la carne, ¿se acuerdan? Y les enseñé que tiene que ver con una estaca, con un clavo. Es un péndulo. También se traduce como péndulo. Pero 3 características que les voy a dar. Número 1, le fue dado, le fue regalado el apóstol Pablo el aguijón de la carne. Número 2, miren, esto es interesante y aquí vamos a tratar de definir un poco qué es el aguijón de la carne. Porque si lo buscan en internet o donde sea, eruditos, teólogos, no llegan a un consenso sobre qué era este aguijón de la carne, porque no hay manera de saberlo, por así decirlo. Algunos piensan, apunten por favor, algunos piensan que eran enemigos de Pablo, que se oponían a su ministerio. Otros piensan que era una enfermedad. Otros piensan que eran problemas no psicológicos, mentales, sino luchas que tenía Pablo. Otros piensan, y esta es la parte donde me voy a detener, y no sé si alguna vez lo habían visto, pero otros piensan que eran espíritus que de alguna forma se oponían al apóstol Pablo. Y después van a poder sacar sus propias conclusiones ustedes, porque ahorita van a ver qué. Vean la segunda característica. La primera es que le fue dado. La segunda es, ¿cómo lo describe el apóstol Pablo ahí en el versículo 7? ¿Qué dice? Después de me fue dado. ¿Cómo? ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo se imaginan ustedes un mensajero de Satanás? Apunten, la palabra hebrea que se usa aquí para mensajero es la palabra melec. ¿De acuerdo? ¿Y saben qué significa la palabra melec? ¿Quién dijo eso? Alguien dijo por ahí el significado. ¿Qué es? Un ángel. Eso dice, literalmente dice el apóstol Pablo, me fue dado un ángel de Satanás. La palabra griega es ángelos. ¿Qué era ese aguijón de la carne entonces? La palabra mensajero también se traduce ángel. También se traduce alguien que lleva un mensaje. Y miren, no es que solo estaba ahí dado, porque hacía algo ese mensajero de Satanás con el apóstol Pablo. ¿Qué dice que hacía? ¿El qué? Hermano, no es que estaba ahí solo parado, viendo al apóstol Pablo, lo abofeteaba. Y perdóneme, ¿cuántas veces se lo rogó el apóstol Pablo para que le fuera quitado? Y si usted alguna vez se ha enfrentado con algún aguijoncito de la carne, ¿cuántas veces ha orado para que el Señor se lo quite? ¿Ah?
No he orado, he orado 5 años, he orado para que el Señor me lo quite. Esa es la segunda característica. Era un mensajero, un ángel de Satanás. Por lo tanto, yo les voy a comentar. Ustedes saquen sus propias conclusiones. La hermana Hicks, en sus sermones, yo estuve investigando sobre esto, otros estudiosos de la Biblia llegaban al consenso de que sí eran una especie de espíritu que de alguna forma hacía guerra contra el apóstol Pablo, por esto que dice, porque dice, no hubiera dicho él que era un mensajero de Satanás o que era un ángel de Satanás en esa versión griega y hebrea, si hubiera sido otra cosa. Ellos opinaban eso y yo creo que me inclino por ese lado también, a pensar que era una especie de espíritu que se oponía al apóstol Pablo en cualquier cosa. ¿Por qué sabemos eso y por qué la hermana Hicks decía eso y otros eruditos? Porque el contexto está hablando el apóstol Pablo acerca de las revelaciones que tiene. Dice el apóstol Pablo, a causa de las revelaciones de la palabra, se me ha sido dado un aguijón de la carne, es decir, alguien que se opone. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo esto, miren, el Señor ha permitido que se levanten a hacerme guerra, batalla, oposición y todo, para que yo no llegue a pensar que es por mi capacidad. Para que no se me olvide que no es en mis fuerzas. Así es que le tengo la noticia, hermano. ¿La quieren, hermano? Sí. La tercera característica es que el apóstol Pablo rogó para que se le quitara y no le fue quitado. 3, ahí las tienen. ¿Quieren la noticia que les iba a dar? ¿Sí? Todas aquellas cosas que son aguijones en su carne y en mi carne han sido puestas ahí para que no se nos suba, hermano. Así que, si yo me enojo con ese aguijón de la carne, en realidad lo que está pasando es que mi orgullo está gritando dentro de mí, no quiero esto. Y también la hermana Hicks decía, hay un mensaje sobre esto, en la aplicación lo pueden buscar, ahí está. Ella hablaba que estas 3 veces que el apóstol Pablo había orado, nos hablan una por cada uno de los orgullos. Y el Señor le dijo, no al primer orgullo, no al segundo orgullo y no al tercer orgullo. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Ahora hay otra conexión preciosa en esto, hermano. Es que miren, yo les dije que esto iba a ser impresionante. Hay una conexión hermosa porque ¿a dónde está el poder gebura de Dios si no está acompañado por su gracia? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, hablemos sobre eso, hermanos. Hablemos sobre eso. Porque, ¿cuántos tenemos aguijones en la carne? ¿Cuántos tenemos esos aguijoncitos en la carne de los temores? Del temor en el corazón. Uy, no, me va a pasar. Uy, creo que me van a... uno ya les he dicho, se hace exámenes de médicos uno, ¿verdad? Y solo ve que le cae el resultado en el teléfono del laboratorio. Porque uno se imagina que ahí viene y que le dice, le quedan 3 días de vida. Aprenda a ver con otros ojos los aguijones de la carne que le han sido dados. Porque sabe que va a encontrar en esos aguijones de la carne el poder escondido del Señor en él. Va a encontrar el poder gebura, que cuando usted llegue y le diga, Señor, quítamelo, ya no aguanto este aguijón de la carne, esto con lo que estoy luchando, esto con lo que estoy batallando, Señor, quítalo de mí. Y se van a encontrar con que el Señor les va a decir, no te lo voy a quitar, porque si te lo quito, lo que voy a hacer es que pierdas la oportunidad de encontrar mi poder ahí. No te lo voy a quitar, lo que voy a hacer es fortalecerte para que puedas vencer sobre eso. Para demostrarte que no es en tus fuerzas, que no lo vas a lograr vencer en tus fuerzas, pero que yo soy suficiente. Mi gracia es suficiente, que te baste mi gracia, que te baste mi favor, que te baste mi misericordia, porque eso es suficiente para vencer.
Eso nos cura del orgullo, hermanos. Eso nos cura de llegar a pensar que nosotros podemos hacerlo. Hay algunos que el aguijón de la carne es su propia vanidad. No. Yo solo como, ¿verdad? Pupusas, ¿qué es eso? Ush, solo de salmón para arriba, por favor. Y es un aguijón de la carne aquí. Nuestra propia vanidad. Pero ¿saben qué hacemos cuando lo reconocemos y le decimos, Señor, sí es cierto, yo soy un gran orgulloso, Señor? Y soy un gran vanidoso y soy un gran soberbio que no me pueden decir nada, Señor. Ese es mi aguijón de la carne, pero yo te lo entrego, Señor. Te lo rindo. Tu poder se puede perfeccionar en eso, Señor. Tu poder me puede transformar. Tu poder me puede cambiar. Tu poder puede sanarme de eso, sacarme de eso, ayudarme a vencerlo, Señor. Pensamientos de temor, pensamientos de muerte, pensamientos de frustración, pensamientos de desánimo. Póngale usted nombre a su aguijón de la carne. Y muchas veces el aguijón de la carne son personitas que están cerca de nosotros. Aquel que decimos me saca lo peor de mí, ese es su aguijón de la carne. Es que ese hermano yo no lo tolero. Le voy a pedir al Señor que se lo lleve de la iglesia. ¿Sabe qué está diciendo? En pocas palabras, en términos cristianos, Señor, quítame el aguijón de la carne. ¿Y sabe qué le va a decir el Señor? Una vez, hace muchos años, le dijimos al pastor Carlos, mire pastor, le vamos a hacer una pregunta como pastores primerizos, que siempre estamos aprendiendo algo. Cuando llegan hermanos que son bien especiales a la iglesia, ¿qué hacemos? Les damos carta de despido. Y el pastor nos dice, miren, nunca se les vaya a ocurrir orar para que el Señor se lleve a alguien en la iglesia que les haga la vida difícil. Y nosotros, ¿por qué? Porque van a venir otros que son peores. Aprendan a trabajar con los que están y dejen que el Señor forme carácter en ustedes, nos dijo. ¿Saben otras palabras qué es? Todo aquello que se convierte en una incomodidad para su carne, usted lo necesita. ¿Y saben para qué lo necesita? Para ir y decirle, Señor, aquí estoy en mi debilidad. La reconozco, la veo y te la entrego para que tú hagas algo en mi debilidad. ¿Me están siguiendo? Hermanos, ¿cuántos tienen aguijones de la carne? ¿Y cuántos van a dar gracias por el aguijón que tienen de la carne? En lugar de estar frustrados, quejándonos, murmurando, lloriqueando y andar con todo el mundo, hablando hasta con los palos del aguijón de la carne, aprenda a decirle, Señor, aquí me estás mostrando que yo soy débil. Y te doy gracias por mostrarme que soy débil, porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando reconocemos nuestras debilidades? ¿Qué pasa cuando dejamos que Dios trabaje en nuestras debilidades? Pues resulta ser, es que esto es precioso, hermano. Yo les dije que esto iba a ser impresionante en la palabra del Señor. Cuando yo reconozco mi debilidad, cuando yo reconozco mi flaqueza, cuando yo dejo que Dios trabaje en mi flaqueza, resulta ser que su poder reposa sobre esa flaqueza. Su poder reposa sobre esa flaqueza. Ahora escuchen esto. La palabra perfeccionar, porque miren, aquí dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. A ver, ¿qué entienden ustedes porque el poder se perfecciona? ¿Ustedes creen que el poder puede crecer? A ver, en Dios el poder está completo, ¿eh? En Él no necesita crecer. Es aquí que necesita crecer Cristo en nosotros, el poder de Dios en nosotros. Apunten, la palabra perfeccionar en idioma griego, ¿ok?
la palabra griega es la palabra teleio. Aquí se las escribo. Teleio. Es la G5048. Y apunten el significado, ¿ok? La palabra teleio, perfeccionar, significa completar, lograr, consumar, acabar, cumplir y hacer. ¿Cómo así? Cuando ustedes estudian otras versiones de la Biblia y comparan la definición de esta palabra, ¿saben cómo se lee? En pocas palabras dice, mi poder se cumple, mi poder hace, mi poder se consuma, mi poder termina y acaba, o mejor dicho, completa lo que debe completar solamente en la debilidad. Miren lo que les estoy diciendo, hermanos. ¿Saben por qué muchas veces sentimos que no avanzamos, que no pasamos de ahí, que estamos estancados y que Dios no puede completar su obra en nosotros? Es por eso, es porque todavía aquí hay una resistencia y hay una oferta de mi propia fuerza a Dios al decirle: yo te ayudo, yo puedo, yo quiero, yo sé cómo hacerlo, hasta que reconozco que no puedo, que no sé dónde, que no sé entrar, que no sé salir. Entonces es que su poder puede completar su obra. ¿Ven la palabra perfeccionar? ¿Qué es lo que hace que Dios consume lo que debe hacer en su poder? Es que reconozcamos nuestra debilidad. ¿Me están siguiendo? En otras palabras, ¿qué pide Dios para que su poder gebura? ¿Qué pide Dios para que el caballo de la fe se levante a pelear? Reconocer nuestra debilidad, entender nuestra flaqueza, entregar nuestra flaqueza y decirle: es cierto, Señor, yo soy culpable y soy débil, Señor. Yo soy culpable de creer que en mis propias fuerzas lo puedo lograr, Señor. ¿Me están siguiendo? Ahora miren esto. La palabra debilidad, sigamos con eso. Y miren qué precioso es Dios y qué sabio por lo siguiente que les voy a decir. ¿Cuántas veces hemos intentado arreglar algo en nuestra propia fuerza? No, una llamadita voy a hacer para que me resuelvan. No, es que ya tengo 4 planes para poder salir de eso. Ya planifiqué. ¿Cierto? Pero hermano, le pregunto, ¿usted tiene fuerza finita? Sí. ¿Usted tiene fuerza limitada? Sí. ¿Usted tiene una fuerza imperfecta? Sí. ¿Dios le está pidiendo a usted hacer algo, una hazaña con sus propias fuerzas? ¿Se acuerdan de un hombre en el Antiguo Testamento al que Dios le dijo: ve con esta tu fuerza? Gedeón. En pocas palabras, Dios le dijo: sí, yo sé que sos débil, yo sé que sos pequeño, reconoce esa fuerza que tienes, y con esa fuerza es suficiente, porque cuando reconozcas tu debilidad, yo voy a estar contigo. Ahora miren esto, la palabra debilidad, aquí hay 2 doctoras, la doctora Ileana y la doctora Isela. Hay una palabra médica que se llama astenia, ¿cierto? Y se traduce de la siguiente manera, miren pues. La palabra astenia, en pocas palabras, médicamente hablando, es una debilidad. Es una debilidad muscular, una debilidad de cualquier índole, cansancio, fatiga crónica. Hay personas que no deberían llamarse como se llaman, sino que deberían llamarse astenio. Astenio Enríquez, porque todo el tiempo está débil. ¿Cierto? Miren, la palabra astenia describe una debilidad crónica, una falta de fuerza en el cuerpo. ¿Sí? ¿Cierto o no cierto, doctoras?
Una astenia es cuando alguien no puede levantarse de la cama porque no tiene la fuerza. Por ejemplo, resulta ser, miren, que en 2 Corintios 12:9 dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. La palabra griega para debilidad, ¿qué creen que es? La palabra griega es astenios y significa falta de fuerza, significa enfermedad, fragilidad, falta de capacidad. ¿Ok? Aquí, yo quiero que hoy salgamos de aquí diciendo, yo soy un enfermo y un débil y necesito de su poder. ¿Dónde se completa y se consuma el poder Gebura de Dios? En nuestra enfermedad, en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza. Cuando reconozco que yo no puedo. Cuando reconozco que yo no lo sé todo. Cuando yo reconozco que yo no puedo resolverlo. Ahí es cuando el poder de Dios empieza a completarse en nosotros. Se perfecciona en nuestra astenia, se perfecciona en nuestra enfermedad, en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad. Deje de creer que usted es un todopoderoso. ¿Qué les he dicho? ¿Qué compite contra el poder Gebura de Dios? ¿Saben qué es lo que compite con el poder Gebura de Dios? Mis propias fuerzas. Eso es lo que compite contra el poder Gebura de Dios. Ahora, la segunda noticia. Deje que peleen las dos fuerzas. Deje que pelee su propio poder y el poder Gebura de Dios. ¿Y a dónde cree que lo va a llevar eso? ¿Qué es mejor? Me rindo. Me entrego. Soy tuyo. Tú eres la cabeza. Tú eres quien gobierna. Tú eres quien reina. Tú tienes el control de mi vida y lo que pasa y lo que viene es porque tú eres bueno y porque me amas y porque quieres enseñarme a conocer tu poder en la debilidad. Una más y con esa terminamos. El apóstol Pablo dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Están ahí? Ok. Esto es increíble y con eso vamos a terminar. Que el Señor nos ayude. Tenía que enseñarles a dónde más está el poder Gebura, pero eso lo vamos a ver la otra semana si el Señor lo permite. Ok. ¿Están listos para lo que van a oír? ¿Están listos para lo que van a oír? Si es cierto, bendigan al Señor una vez más, por favor. Denle un aplauso al Señor. Eso es, bendigan al Señor por su palabra. Ok. Ya reconocimos que somos débiles, que somos frágiles, que somos enfermos, que tenemos flaqueza. ¿Cuántos son así? Yo lo soy. Yo necesito que el Señor me transforme por su poder. Yo no puedo. Ese es el primer punto que debo reconocer. No puedo. Ni que tenga la cuenta de banco que usted quiera tener. No puede. Ni que tenga los contactos que usted quiera tener. No puede. O reconozco eso, o siempre mi poder se va a estar enfrentando con el poder de Dios. Y tarde o temprano, uno de los dos poderes se va a quebrar. Y le tengo una noticia, no va a ser el de Dios. Ok, miren pues. Tráiganme un manto, por favor. Un manto con los que se oran, please. Gracias, Cami. Estamos bien con el tiempo. Gracias, hija. Sí, gracias. Estamos bien. Miren pues. Dice, el apóstol Pablo dice, me fue dado un aguijón de la carne, este enemigo que se enfrenta contra mí, todo esto que lucha en mi carne o que se opone en mi carne, ¿verdad? Y que me muestra mi debilidad.
Dice el apóstol Pablo, yo ya no me voy a quejar de eso ni voy a pedir que me lo quiten. Es más, me voy a gloriar, me voy a gozar y voy a agradecer por ese aguijón de la carne. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco eso, yo reconozco que el poder de Dios habita ahí. Que el poder de Dios mora ahí. Y oigan lo que dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pregunta, ¿qué es lo que hace que repose el poder de Cristo en nosotros? Porque la palabra para qué, la frase para qué, es una condicionante. Es decir, cuando el apóstol Pablo reconoce su debilidad, reconoce que ese aguijón de la carne le sirve, le es útil, es una bendición, es un regalo, y en lugar de quejarse, se gloría en eso, da gracias por eso, entonces puede reposar el poder de Cristo. Pero vean esto, la palabra reposar en griego se traduce morar, permanecer, descansar, y significa descansar sobre. Ahora esto es impresionante. Cuando traspasan el griego al Antiguo Testamento, obtienen el hebreo y el griego en el Antiguo Testamento. La palabra griega para reposar es una palabra griega que se traduce en hebreo también, tabernáculo. ¿Por qué? Porque era una tienda que cubría. Eso significa la palabra reposar. Extender una tienda. Y siempre la van a encontrar conectada con el tabernáculo. Ahora sí están listos. Cuando yo voy al Señor y le digo, esta es mi debilidad, esta es mi flaqueza, esta es mi fragilidad, lo que Cristo hace con su poder gebura es extender un tabernáculo sobre nosotros. Pone una tienda sobre nosotros de poder, una cobertura de poder. Y Él dice, yo sé que tú eres débil, lo reconoces y sabes de dónde viene el poder. Yo voy a hacer un tabernáculo sobre ti, para morar en medio de ti, para que mi poder repose sobre ti. Y no es en tus fuerzas, yo lo hago por ti. ¿Qué era el tabernáculo en el Antiguo Testamento? ¿Qué dijo el Señor? Me harán un tabernáculo. Dígalo. Me harán un tabernáculo para. Hermanos, no leen la Biblia. ¿Qué pasa? Para que yo more entre ustedes. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo quiero que Dios extienda su tienda sobre mí. Ponga un tabernáculo sobre mí y venga a morar en mí, pero eso solo lo logro cuando reconozco mi debilidad, cuando entrego mi flaqueza, cuando entrego mi fragilidad, cuando entrego lo débil que soy, cuando entrego cada una de esas cosas. Dios viene, Cristo viene y pone su tabernáculo en nosotros y nos cubre con su poder. No tenemos por qué vivir en derrota. No tenemos por qué vivir frustrados, amargados, tirados en el piso, pisoteados por cualquier cosa. Podemos vivir en victoria solamente cuando dejamos que Cristo sea un tabernáculo sobre nosotros. Cristo viene y hace un tabernáculo sobre nosotros, hace una tienda sobre nosotros, un escondite sobre nosotros. ¿Lo están viendo? Para que repose el poder de Cristo en mí, para que haga una morada a Cristo en mí. Ahora, ¿qué produjo todo eso? ¿O cuál fue la causa de todo eso? Fue que el Señor dijo, te voy a dar un aguijón de la carne, para que la próxima vez que se enfrente con un aguijón de la carne no diga es que Dios no me ama, sino diga es que lo que Él quiere es hacer un tabernáculo sobre mí. Es que lo que Él quiere es venir a morar conmigo y que su poder me cubra y esté sobre mí,
porque Él sabe que soy débil, Él sabe que soy imperfecto, Él sabe que tengo flaquezas, pero Él quiere morar sobre mí, reposar sobre mí. Y dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras dice: aquel que deja que su flaqueza, que su debilidad, que su aguijón de la carne no lo frustre, no lo enoje, sino que empieza a dar gracias, a glorificar al Señor, a gozarse en el Señor por lo que Dios está haciendo en su vida, es aquel que puede habitar debajo de este tabernáculo. Es aquel que puede descubrir que el poder puede reposar sobre él. Hermano, yo no sé usted, pero cuando yo descubrí eso, yo dije: Señor, mi flaqueza no es un impedimento para ti. Señor, mi debilidad no es algo que te va a asustar, no es algo que te va a hacer dar por vencido. No, mi flaqueza, mi debilidad es donde Dios dice: ahí quiero reposar, ahí quiero morar, ahí quiero hacer un tabernáculo. Ahí te quiero completar, ahí te quiero consumar, ahí quiero unirme contigo. Ahí es donde yo voy a morar en medio de ti. En su debilidad. Perdóneme, hermano, pero ¿quién hace eso con usted? ¿Qué hace la gente cuando descubre sus debilidades? ¿Qué hace la gente cuando descubre sus flaquezas? Dígalo. Se deprimen, se enojan, nos desechan. ¿Qué hace la gente cuando mira en lo que usted es débil y usted es frágil? Se burlan, se aprovechan, te menosprecian, te hacen a un lado, te sacan de su vida. ¿No es cierto? Vean cómo Cristo los ama. Porque cuando ustedes le muestran su debilidad, Él no dice: no, hace un lado. Yo solo necesito gente fuerte aquí. Cuando Cristo mira su flaqueza, Él dice: ahí hay un lugar donde yo puedo morar. Ahí hay un lugar donde yo puedo perfeccionar mi poder y completar y consumar mi poder. Con razón la Biblia dice: a lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y con razón dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, aquellos que reconocen que son débiles, aquellos que reconocen que no pueden más, aquellos que reconocen que son frágiles, que están enfermos, que tienen carencia, que tienen falta de poder. Por eso mi Biblia dice que cuando nuestras fuerzas se terminan, empiezan las fuerzas de Dios. Por eso mi Biblia dice que a los que esperan en Jehová serán renovadas sus fuerzas. Porque nunca se trató de hacerlo como podíamos. Siempre se trató de ir y decirle: Señor, aquí estoy, yo me rindo. Vean una cosa más. 1 Corintios 1:8. Y con eso nos vamos. Ahora sí les dije que lo voy a sacar temprano. Son 12:38, 36. Tengo 2 minutos. 1 Corintios 1:18. Es impresionante esto que, hermanos, le está hablando alguien del Señor. 1, les dije 18. Miren qué impresionante, ¿verdad? Y qué principio, hermanos. Cuando voy al lugar correcto, cuando dejo que el Señor me toque, cuando dejo que el Señor sea mi fortaleza en mi debilidad, en mi flaqueza, el tabernáculo viene sobre mí, posa sobre mí, mora sobre mí. El caballo de la fe se viene a parar sobre mí y ahora nuestros enemigos no miran nuestra debilidad, nuestra flaqueza, sino que lo miran a Él. ¿Eso es precioso o qué? Yo creo que han recibido algo, ¿verdad? Una cosa más, porque no lo voy a decir todavía. 2 minutos. ¿Lo tienen? Ok. ¿Qué dice? Vamos. Porque la palabra
Yo no sé si lo agarraron lo que acaban de leer, pero ¿qué palabra creen que es poder? ¿Dónde está el poder Gebura? ¿Qué dice ahí? La palabra en griego, escriban, se traduce mensaje, doctrina. El apóstol Pablo también dice aquí, es que miren, les voy a decir una cosa, dice el apóstol Pablo. El mensaje de la cruz, la doctrina de la cruz, lo que enseña la cruz, para los del mundo es una locura. Pero para nosotros, los que somos salvos, es donde mora, donde está el poder Gebura de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz es: Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados para salvarnos de la condenación y de nosotros mismos. El mensaje de la cruz es: yo necesito menguar para que Él crezca. El mensaje de la cruz es: yo voy a morir cada día a mí mismo para que Cristo more y habite en mí. Eso el mundo no lo va a entender jamás. Y van a decir: uy, en la iglesia solo gente débil. Y diga: gracias a Dios que solo gente débil hay aquí. Y gente que ha reconocido que no es en nuestras propias fuerzas. Les voy a decir una cosa. Cuando le digan: ya te lavaron el cerebro en la iglesia, dígale: y lo necesitaba, dígale. Y necesitaba que alguien hiciera algo por mí y Dios lo hizo. Limpió mi mente. ¿Dónde está el poder Gebura? En la debilidad. Que reconozco mi flaqueza y mi debilidad, Dios puede morar ahí. Y el poder Gebura está en la cruz del Calvario, en el mensaje de la cruz, en el mensaje del camino crucificado. Ahí está el poder de Dios. Usted no está en cualquier lugar, no porque seamos algo, ni porque valgamos más que los demás. Por la gracia y la misericordia del Señor, usted está en un lugar donde se predica a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, y cómo Dios puede desarrollar su poder en nosotros. ¿Hemos aprendido algo? Eso no se puede quedar así. Levántense y bendigan al Señor con todas sus fuerzas. Por eso, esto es una verdad que puede transformar nuestra vida, que puede cambiar nuestra forma de ver nuestra frustración, nuestra debilidad, nuestras enfermedades, porque Cristo puede venir a morar en medio de eso que está en el corazón. Porque Cristo puede hacer una tienda, una casa, una morada en mi frustración, en mi flaqueza, en mi debilidad. Ahí es donde Dios quiere completar su obra. Ahí es donde Dios quiere llenarnos de poder. Cuando ya no puedo más, cuando siento que ya no puedo más, es cuando sus fuerzas empiezan. Cuando siento que mi debilidad es más fuerte que yo, no tengo ningún problema con dejar que Dios comience, que su fuerza comience a trabajar en mí. Hoy es el momento para decirle: Señor, yo me entrego, yo me rindo. Hágalo usted en este momento. Ore un momento y dígale: Señor, me entrego, me rindo por completo. Lo doy todo por ti, Señor. Vamos, tomémonos un tiempo para orar. Y les he dicho: no lo hagan de pensamiento, háganlo con sus labios.